Bueno, vamos al análisis de datos. ¿Cómo venimos con el tiempo? 10:30. Bueno. Ven acá, por ejemplo, un cromatograma, 3 picos, bien separados. Normalmente acá empieza el tiempo de retención, ¿ves? Tiempo de retención 1, tiempo de retención 2, tiempo de retención 3. A veces el primer pico que sale es el solvente, porque normalmente las muestras que van en la jeringuita van diluidas en un solvente, y que es muy volátil. Entonces, entonces le inyectan el solvente muy volátil, poca capacidad de adherirse, a absorberse en la columna, pasa rápido. A veces demora un segundo. Se lo inyectan y hace 100 metros en la columna en un segundo, o 2 segundos, o menos de un minuto, para no ser tan exagerado. En menos de un minuto ya salió el solvente, un pico grande, porque normalmente como es el diluyente, el pico es gigante, entonces da un pico grande. Entonces esto hay que anularlo, porque no es parte de la muestra, es simplemente el disolvente que usamos para inyectar la muestra. Y después el pico A y el pico C, que tiene un tiempo de retención. Eso también es característico, por eso es importante mantener las condiciones de la cromatografía. El flujo, el programa de temperatura, la temperatura del inyector, la temperatura de todo, mantenerlo, porque cuando ustedes repitan siempre va a ser el mismo tiempo de retención. Y eso ya es un parámetro para identificar un compuesto. Pues dicen, yo tal ácido graso está a tal tiempo de retención. Entonces ustedes salen, ven una muestra, un cromatograma de ácidos grasos, y aparece un pico en ese mismo tiempo de retención, que puede ser más o menos unas milésimas de segundo. Por el tema, no es por culpa del cromatógrafo, es por culpa del dedo del que inyecta normalmente. Aparece el pico ese y digo, está el compuesto. Lo digo con seguridad. No pasó por un masa, pero yo ya sé, por ese tipo de retención, ácido graso, es solamente ese compuesto. Entonces, me sirve como una forma de identificar compuestos. Esto es muy simple. Es muy fácil. Fíjense que a medida que avanza el pico E no es tan puntudo. Acá pico muy puntudo, acá pico ancho. Claro, porque son los picos más pesados, entonces demoran más en correr por la columna y van, después cuando salen, no salen de golpe, salen lentamente, entonces el detector va detectando, aumenta y termina de salir lentamente. Entonces el pico es más ancho. De todas maneras, la cantidad lo da el área del pico. Si ustedes me dicen, de estos 3 componentes, ¿cuál es el que más tengo? Yo a simple vista le diría este, porque me parece que este tiene más área que este, y capaz que con este. O sea, acá la altura del pico no me está dando una buena señal de la cantidad, me lo da mejor el área. Esto es un cromatograma sencillo. Estos son cromatogramas complicados. Fíjense la cantidad de picos que hay. Se tienen 40, 50 muestras. Entonces decimos, bueno, de esto identifiquemos los principales. No identifiquemos ese piquito chiquito ahí, ni siquiera está de acuerdo. No, ¿para qué vamos a identificar ese piquito de traza? Vamos a lo principal. Claro, cuando son cromatogramas así complejos, hay que estar horas y horas para ver qué es cada uno de los picos. Si bien el equipo te lo dice, ustedes, por ejemplo, este piquito de acá, que está acá, salió a los 7 minutos, me parece. Bueno, a los 7 minutos, quiero saber qué es lo que es. Ponemos el masa, si queremos tener un detector de masa, lo ponemos acá y te va a decir, está el compuesto. Lo identificamos. Igual ese piquito chiquito ahí, por ejemplo, no está ni siquiera identificado. Es 0,001% de la muestra. ¿Interesa saber? Sí, sí interesa. Bueno, lo identificamos. No interesa saber porque realmente no aporta nada, lo dejamos, lo descartamos. Pero bueno, ahí está el técnico. El técnico que maneja el cromatógrafo es el que va tomando todas esas decisiones. ¿Qué identifica? ¿Por qué lo identifica? Digamos, eso son decisiones del analista. Bueno, entonces, lo primero que te hace el cromatógrafo es un análisis cualitativo, separa los componentes de una mezcla. Acá están los picos. Cada pico, supongamos que este es el solvente, lo eliminamos. Cada uno de estos picos es una molécula distinta en nuestra mezcla. ¿Ven? Acá el pico 10 salió a los 16 minutos. Entonces, estos son los tiempos de retención acá abajo. A los 5 minutos salió el solvente. Bueno, acá no están los minutos, acá están los 10 minutos, a los 15 minutos y 88,88, porque no son segundos, 88 salió este pico 9, un pico importante. Acá, a los 13 minutos, 61, salió el pico 7. Este es el componente principal, podemos decir, de mezcla con y este son los
4 picos más grandes que tiene, los principales componentes que podemos decir que tiene esa mezcla. Bueno, acá justamente son ácidos grasos, por lo que veo. Por ejemplo, el 7, ¿dónde está el 7? Acá, este es el palmítico, el ácido palmítico. El 8, el palmitoleico, que es con insaturación. El 9 es el oleico. Este es un aceite de palma, para mí un aceite de palma. Del 10 el linoleico, y el 11, que es un pico que ni se ve ahí, es el linolénico. Bueno, ¿qué hay? Bueno, nos permite el análisis cualitativo, se focaliza en la identificación de los, digamos, de los componentes. O sea, separa los componentes y nos permite identificarlos. Ya sea porque conocemos por los tiempos de retención, porque corrimos un testigo es tener un estándar puro, lo corremos y nos da el tiempo de retención para ver que se superponga con el pico de la muestra problema. También se hacen estos cromatogramas que se llaman los fingerprints, o sea, ustedes toman las moléculas de un alimento, supongamos, y le hacemos el fingerprint, o sea, un cromatograma. Sin saber cuáles son los componentes, pero si se repite, cada alimento va a repetir ese cromatograma y decimos, este patrón de cromatograma sirve como huella digital, por eso el nombre de fingerprints, del alimento este. Se usa también mucho esto en metabolómica, proteómica, en donde se identifican en un material todas las moléculas que tiene, o en una célula, en el caso de la metabolómica, todas las moléculas intermediarios metabólicos que tiene. Entonces sirve para caracterizar alimentos o células, componentes de una célula, lo que sea. Obviamente, para poder después saber qué es cada uno de esos, hay que acoplarlo a un espectro de masa. Porque sin tantas moléculas no existe. Uno compra los estándares. Hay laboratorios como Sigma Aldrich, Supelco, Merck Supelco, vende los estándares, pero no de todo. O sea, hay miles de estándares, pero a veces hay otros que no están, entonces uno no tiene un testigo puro de esa molécula que queremos identificar, entonces en ese caso no nos queda otra que, digamos, hacerle la masa. Pasamos un detector de masa y lo identificamos por el detector de masa. Así funciona la cromatografía gaseosa. Bueno, ya tenemos el análisis cualitativo, pasamos al cuantitativo. Acá en el cuantitativo hay que ver el pico. Como les dije en un momento, puede ser por la altura del pico, que nos da una idea de la cantidad que tiene. Picos altos tiene mucho, picos bajos tiene poco, pero más preciso y lo que se usa es el área. Se mide el área, esto ya está todo programado en el equipo, ¿no? O sea, uno no anda. Antiguamente, les digo, se hacía el dibujito, se cortaba el papelito y se pesaba, y en función del peso se calculaba la proporción que tenía esa área. O bueno, si no, se hacía el cálculo matemático del área, que no es tan fácil en un pico, ¿no? No es tan fácil hacerlo en un pico. Porque el pico tiene curvas, qué sé yo, si fuera un triángulo es mucho más fácil, pero bueno. Ahí ya trabajan con algoritmos, hay que ser matemático para saber bien cuál es la forma de hacerlo bien. Todo eso ya lo hace el equipo. Tomar las cuentas, estos son como puntitos que hay acá adentro. Eso se llaman las cuentas. Total de puntitos que hay en esta área son las cuentas y nos da el porcentaje de área o la proporción de área que tiene, y eso es lo que se usa para cuantificar. Eso nos da una estimación relativa de la cantidad del componente. Y escuchen la palabra, relativa. Porque tengo un área grande, no significa que hay mucho de eso, pero no sabemos, comparado con otro pico, si es proporcional. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta que tenga el detector a ese componente. Puede que el detector a un componente tenga una gran respuesta, entonces da un área grande, y otro componente tiene la misma cantidad, tiene baja respuesta y da un área un poquito más chica. Entonces, por eso no es proporcional, depende de la respuesta. Bueno, requerimiento. El muestreo. Tiene que ser un muestreo bien hecho, preparar la muestra bien, y después el análisis cromatográfico bien estandarizado, lo que yo le dije, tener el programita bien armado, correr siempre en las mismas condiciones. No es lo mismo separar en la columna esta que en esta columna. Si usted cambia la columna, le cambia todo. ¿Me entienden? Entonces, bueno, por eso estar bien estandarizado para hacer un buen análisis. Dice, la señal de detector se incrementa casi siempre con la cantidad, casi siempre, ahí le aclara Claudia, casi siempre, porque depende de esa respuesta.
Método preferido, con integradores electrónicos, área del pico. Claro, lo mejor es el área del pico. Hay que tener una computadora que te hace todos los cálculos. Incluso uno elige, porque este pico es perfecto. Bueno, los picos perfectos por cromatografía gaseosa casi que no existen, les digo. Algunos tienen un nombrito, a veces termina bajando más tarde, entonces uno tiene que tomar la decisión si va desde acá hasta acá o va desde acá hasta acá. Esa decisión hoy la tomamos nosotros, porque hay computadores que se encargan de hacer todo eso. Antes no estaba esa decisión, ya era lo que te daba el equipo. ¿Entienden? Eso es como se normalizaba el área del pico, antes era una sola forma, ahora uno lo regula y dice, bueno, tomamos el área de acá hasta acá o de acá hasta allá. Y ahí está la experiencia del analista que está manejando el equipo. Bueno, el otro método de altura de pico, ya le dije, tiene estos problemas. La altura de pico es afectada por pico superpuesto, ruido significa movimiento de la línea de base, cambios en la línea de base. El ruido normalmente es cuando la línea de base se mueve así. Y la línea de base tiene que ser plana, a veces la línea aumenta, entonces eso te afecta también la altura del pico. Las normalizaciones, bueno, para hacer los porcentajes, normalmente se seleccionan los picos que uno quiere, esas áreas de X, se suma el total de área y se multiplica por, no por 1000, por 100. Por 100 y da el porcentaje del área. Y después los factores de respuesta, lo que yo les dije, no responden todos igual, entonces hay que calcular un factor de respuesta. Muchas veces lo que se elige una sustancia para hacer el factor de respuesta y la otra se hace en relación de ese factor de respuesta y se aplica esta ecuación para, digamos, estimar la proporcionalidad de la respuesta de cada una de las moléculas de la mezcla. Bueno, esto es una cosa muy específica, no vamos a pasar de largo. Los métodos, bueno, son para cuantificar, queremos saber cuántos miligramos tenía de esto, cuánto microlitro, lo que sea, la forma en que queramos expresar la cantidad, la concentración que había en la mezcla de ese componente. Están los métodos que ya son los métodos que vimos en las calibraciones. Está el de estándar externo, ustedes saben que hacen de un estándar conocido, el analito, compran el estándar y corren distintas concentraciones. Siempre este rango de concentraciones que hacen la curva de calibración la muestra tiene que estar dentro de esta curva. Ustedes no pueden hacer una curva de calibración acá y cuando analizan la muestra, el punto de la muestra está por acá arriba. No, o está por acá abajo, tampoco. El punto de la muestra tiene que después caer dentro de esa curva de calibración. Pero bueno, el método de estándar externo. Una vez que tienen la curva hecha, inyectan su muestra, ven el área, la señal en esta sería el área o las cuentas, y en función de eso aplican la ecuación, la regresión, este tiene un R alto, así que es muy confiable, la regresión, y calculan en función, despejan el X de la regresión y les da el valor de lo que tenían en su muestra. Si tienen 50 picos, tienen que hacer por cada pico su curva de calibración externa. Si solamente van a identificar 3, bueno, lo hacen de esos 3. ¿Para qué van a hacer de todos si no lo van a trabajar? Trabajan con esos 3, tienen que conseguir el estándar puro. Si no tienen el estándar puro, no hay forma de hacer esta calibración externa. El estándar interno es muy usado en cromatografía, mucho más que el estándar externo. El estándar externo se usa más para autosampler. Entonces ustedes ya tienen todas las muestras, la cargan el programa en la computadora y ya automáticamente el cromatógrafo te va tirando el resultado. Obviamente primero tienen que haber hecho el estudio de los estándares externos para después sacar las ecuaciones y cargarlas cuando hacen el programa del análisis. El estándar interno es útil para técnicas no tan reproducibles, situaciones en las que no se puede calibrar o recalibrar seguido, buena para inyecciones manuales, o sea, cuando uno trabaja manualmente les conviene este estándar interno. El estándar no es un analito, no tiene que estar en la muestra. El estándar interno tiene que ser un compuesto que no tiene que estar presente en la muestra y sin embargo tiene que ser similar a los componentes y salir dentro de los tiempos de retención, ahí alrededor de los tiempos de retención donde ustedes hacen el análisis. ¿Ve? No se debe superponer con otros picos, o sea, salir bien limpio, no superpuesto tocándose otros picos, debe diluir cerca de los picos que usted quiere analizar, tiene que estar bien resuelto, se ve un pico limpio, bien hecho,
ser químicamente parecido, obviamente, y si sale cerca de los otros, porque químicamente es parecido al analito de la muestra que queremos cuantificar, ser altamente puro y estar disponible sin imitación. O sea, tienen que conseguirlo, no pueden decir, voy a usar tal analito, después van a comprar, no, no existe, no hay, no llega, no, tiene que ser algo que ustedes consigan rápidamente y que no tengan problemas. Debe ser añadido a la muestra antes de cualquier proceso. O sea, si ustedes van a hacer un derivado de la muestra porque es poco volátil, el analito, si no está derivatizado, lo tienen que derivatizar junto con la muestra. Se lo añaden antes, siempre va en la misma cantidad, bueno, creo que es lo que explica acá, es como el patrón interno. Siempre se agrega el patrón interno en la misma cantidad. Y lo que se varía es la concentración del analito, se hace la curva, se hace la relación curva, la relación señal analito estándar interna, los tiempos de retención, se hace la curva, también se hace la relación de concentración, y con eso se hace el cálculo como se trabaja con las analito interno. Finalmente se corre el patrón interno, el estándar interno, en la misma concentración que se hizo la calibración, y bueno, y se compara con la concentración que dio el analito en la muestra.